representantes o responsables. La entrevista. 6:03. Muy buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. Hoy 16 de noviembre de 2016. El resumen de las cosas a esta hora, 6:03 por RCR para Caracas y el centro del país, RCR 750 AM. Les habla Pedro Prado. Bienvenidos a la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Como sabemos, Miguel no nos va a acompañar sino hasta la semana entrante. Quiero recordarles que nos acompañan en esta transmisión también Mundial 860 AM en San Cristóbal, norte de Santander y todo el estado Táchira, Sensacional 107.7 FM en Colón y toda la montaña baja del Táchira, Éxtasis 97.7 FM en San Cristóbal, capital del estado Táchira, Fascinación 105.9 FM en La Grita, Conexión 94.3 FM en Lobatera y Michelena. En el estado Táchira, Horizonte 88.5 FM, El Palmar, municipio Padre Pedro Chi, en estado Bolívar Nuestra 100.7 FM en Ciudad Bolívar, Sensación 101.7 FM en Barquisimeto. En la capital del estado Zulia, Maracaibo, que está en una semana de fiesta como todo el estado Zulia, porque el viernes es el día de la chinita. Maracaibera 104.9 FM. En la producción está Selene Pérez. En la asistencia de producción, Georgette Cabrera. Aquí en los controles en Caracas, Eduardo Llanes, Luis Contreras en el estado Táchira y Leonardo Parlavecchio en Ciudad Bolívar. Si quiere comunicarse con nosotros, hágalo por intermedio de mensajería de texto 3456 o dilo, un bolívar más básico más IVA, o por nuestras cuentas Twitter, @RCR750, @RCR750 o @Miguel Contigo, @Miguel Contigo. El teléfono aquí en Caracas, en RCR 750 AM, es el 0212-482-9750, 0212-482-9750, y en San Cristóbal los siguientes teléfonos: 0276-341-7524 y 0276-341-4746. También contáctenos o véanos y síganos por rcr.tv, la radio que se ve. Un panorama informativo hoy miércoles 16 de noviembre, signado por varias informaciones, aunque la última, que está rompiendo el celofán en la mayoría de los portales informativos de hace pocos minutos, reseña que la delegación venezolana en la Organización de Estados Americanos se retiró de la reunión extraordinaria que se había convocado de ese organismo, del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en la cual se iba a abordar el tema del diálogo en Venezuela. La justificación que dieron, de acuerdo con los delegados de Venezuela ante la ONU para esta sesión ordinaria, es que dicha sesión fue hecha, o el apoyo, o mejor dicho, la declaración fue hecha a espaldas de la delegación venezolana. Leemos, por ejemplo, del portal El Estímulo: no podemos acompañar, abrimos comillas, no podemos acompañar, aunque suene una contradicción, un proyecto de declaración donde se ha violado dos principios sagrados para nosotros. Ni puede Venezuela consentir que se opine sobre Venezuela así tan fácilmente, dijo Carmen Velázquez, representante alterna de Caracas ante la OEA. Bueno, era de esperarse que cualquiera de estas cosas surgieran de una delegación que sataniza no solamente al secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Luis Almagro, sino también a la misma organización. Y de eso hemos escuchado durante todo este año muchos calificativos en la voz de nuestra canciller, la señora Delcy Rodríguez. Pero bueno, también el tema de la decisión del TSJ es muy importante. Carlos Ocariz, representante de la mesa de diálogo, representante de la MUD, representante del Partido Primero Justicia y alcalde del municipio Sucre, anunció hoy que acudirá a tratar de introducir un recurso en contra de la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia en el día de ayer, y entre otras cosas emite una prohibición para movilizarse. Pero bueno, este es tema que nos da pie para introducir nuestro Duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. La sentencia dice textualmente en su parte dispositiva lo siguiente, comillas: se prohíbe convocar y realizar actos que alteren el orden público. Cierro las comillas.
¿Cómo se puede entender esta decisión emanada hace unas horas del seno de ese verdugo de la Constitución en el cual se ha convertido el Tribunal Supremo de Justicia? Se puede entender que en Venezuela, de ahora en adelante, de acuerdo con el criterio de estos deshonrosos magistrados, no se puede ejercer el derecho a manifestar. ¿Qué es un delito? ¿O es un delito que los ciudadanos se agrupen y reúnan, motivados por sus necesidades y por respeto a sus principios, para expresar abierta y públicamente su rechazo a lo que no les parece? ¿O esta interpretación anterior de nuestra parte es un ejercicio de fantasía y prejuicio sobre la prístina intención de estos jueces, si es que se cuadra el término, al interpretar lo que dice la Carta Magna? ¿Qué opina usted, amigo escucha? En nuestra innata condición, en lo jurídico, creemos que estamos ante una decisión despótica y lesiva, equiparable a las de regímenes como el de Hitler, Stalin, los hermanos Castro en Cuba, Robert Mugabe en Zimbabue, Idi Amin en Uganda hace tiempo, Tachito Somoza en Nicaragua, las dictaduras argentinas, Augusto Pinochet en Chile, o Kim Jong-un o su padre Kim Il-sung en la penosa Corea del Sur. Ayer lo decíamos en nuestra Duélale, este Tribunal Supremo de Justicia actúa como si no le importara que la deriva de esta crisis pueda ser una desgracia que convierta al país en un infierno, del cual, por cierto, y muy probablemente, muchos de ellos no podrán escapar. El gobierno, y Maduro y sus más cercanos, preconizan sobre un diálogo que de nada sirve, por los momentos, para mitigar las angustias y males de la gente, las cotidianas sobre todo, mientras que paralelamente usan a esta suerte de tribunal de inquisición a los chavistas para disparar desde la cintura contra los derechos que asisten a la mayoría de los venezolanos que, a pesar de que no lo quieran entender por su torpeza, los rechaza cada día que pasa y a quienes la paciencia se les puede agotar en cualquier momento. Al chavista de a pie, su gran líder y a quien también hay que endosarle el mayor porcentaje de responsabilidad de la desgracia que vivimos, les arengaba que había que estar en la calle para defender su revolución. ¿Qué podrán estar pensando esos chavistas de a pie sobre tamaño fallo que pone en claro que estos magistrados son unos eunucos democráticos y unos servidores de todo lo que represente el desprecio de los derechos más elementales de una sociedad civilizada y moderna? Habría que preguntarle a estos magistrados en cuál país viven, dónde ellos y sus familias obtienen medicinas y comida, cómo hacen para evitar que el hampa y la violencia los alcance, cómo hacen para no ver en las calles a esa gente que hurga en los basureros en búsqueda de desechos comestibles, y cómo no han podido percatarse que ya este gobierno no tiene eso que llaman pueblo. ¿Cómo hacen, señores magistrados? Quisiéramos saber la respuesta, porque es complejo entender cómo unos jueces emiten una sentencia tan infeliz contra los derechos de todos, porque también aplica para los suyos, o es que acaso ellos no protestan contra gobernadores y alcaldes de la oposición en la calle, mientras parecen no mirar hacia un proceso de diálogo que busca impedir que a este país se lo lleve el diablo en poco tiempo, si es que ya no lo hizo. Es así. Duélale a quien le duela. Bien, para conversar sobre este tema y para que nos dé unas luces un poco más especializadas y con mayor claridad, hemos contactado al abogado y profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y magistrado de la Corte, el abogado Juan Carlos Apitz, que es abogado especialista en Derecho Constitucional. Buenas tardes, doctor Apitz. Le habla Pedro Prado. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, creo que tuvimos una pequeña falla. Mientras hacemos el contacto con el doctor Apitz, quiero hacer un servicio público. Se necesita con urgencia enterogermina para Marjorie Natera. Enterogermina para Marjorie Natera. Se necesita. Quien pueda donarlo puede llamar al 0212-864-5563. Enterogermina para Marjorie Natera. Teléfono 0212-864-5563, 864-5563. Quien pueda donarlo y quien pueda suministrarlo, por favor, se comunica con este teléfono. Enterogermina. Estamos haciendo de nuevo el contacto con el magistrado
y abogado, profesor universitario, experto en Derecho Constitucional, el doctor Juan Carlos Apitz, para conversar con él. Buenas tardes, doctor Apitz, ¿ya lo tenemos? Sí. Buenas tardes, saludos a ti y a tu público oyente. Gracias, le habla Pedro Prado. Pareciera una frase común, pero esto suena a locura lo que acaba de emitir, la sentencia que acaba de emitir el TSJ, en el cual prohíbe convocar, entre otras cosas, voy a leerle, se prohíbe convocar, realizar actos que alteren el orden público. Eso suena a que ya no se puede nadie reunir, ya no puede haber una movilización. Es interesante que leyeras todo el párrafo completo del dispositivo de la sentencia, porque no es solamente manifestaciones, habla de concentraciones. Es decir, una de las críticas que uno puede hacerle a esta sentencia es su imprecisión, su ambigüedad, su generalidad. Y el único que queda a riesgo en una sentencia como esta es el ciudadano común. Porque una sentencia tan ambigua como esta pudiera permitirle a la Sala Constitucional hacer cualquier cosa. No solamente que le arrebata a la Asamblea Nacional su competencia de fijar la responsabilidad política de cualquier funcionario público, en particular del presidente de la República, sino que, entre otras cosas, prohíbe de manera genérica, el artículo 68 constitucional, el derecho a manifestar pacíficamente y sin armas. Esa expresión que está en el segundo mandato u orden de la sentencia es sumamente peligroso, porque no solamente esta sentencia, como digo, le arrebata, invade, expropia competencias típicas de la Asamblea Nacional, sino que además entonces le prohíbe a los venezolanos manifestar, expresar su opinión, que es un derecho fundamental. Esta sentencia, por decir una locura, y me perdona que yo exprese esto señalándome, pudiera llevar a cualquier persona a decir, bueno, señores, un político convocó a sus amigos a un Caracas Magallanes, eso es ilegal. ¿Es así? Bueno, es que esta sentencia permitiría eso y más, porque esta sentencia adolece de razonamientos, de una motivación sólida, que logre explicar la manera en que le arrebata a la Asamblea Nacional su competencia para fijar responsabilidad política de un funcionario público tan esencial como el presidente de la República, y además ordena que no haya manifestación. Luego uno pudiera preguntarse, ¿esta orden está dirigida solo a los diputados de la Asamblea Nacional o a cualquier venezolano? Es parte de la ambigüedad a la cual me estoy refiriendo. Es decir, esta sentencia pareciera que es para cualquier venezolano que se le está prohibiendo su derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, que es un derecho fundamental previsto en el texto constitucional en el artículo 68. Ahora, dentro de la ambigüedad, doctor, de la posible aplicación de esta sentencia o de lo que dice la sentencia, ¿esto también sería aplicable al gobierno que se la pasa haciendo manifestaciones, concentraciones, marchas, que si Maduro regresó de viaje, entonces hay que irlo a recibir a Miraflores con un bonche, con un escándalo, con un jolgorio? ¿Eso también es aplicable a ellos entonces? Yo te garantizo que eso jamás se los van a aplicar a ellos. Esta sentencia y su ambigüedad, que por cierto, debe ser una ambigüedad expresa, voluntaria, suficientemente pensada y calculada. No es para aplicársela al gobierno y a sus seguidores. Es solamente para el disenso político, para la oposición, como han utilizado el Poder Judicial como un mecanismo de persecución política. Ahora, 39 sentencias tiene en lo que va de año contra actuaciones de la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia, muchas de ellas emanadas de la Sala Constitucional. ¿Cómo usted recuerda? ¿Usted tiene algún estudio, alguna investigación que le revele que el Tribunal Supremo, la antigua Corte Suprema, haya emitido un número similar de sentencias anteriormente contra otro poder? Es que aquí no hay estudio posible que se pueda hacer seriamente, porque eso que llamamos Tribunal Supremo de Justicia no es un tribunal. ¿Qué es? Que para que sea un tribunal hacen falta jueces,
hacen falta unos magistrados imparciales, independientes, y eso no pasa con el Tribunal Supremo de Justicia. Quienes hoy ostentan esa responsabilidad de magistrados son unos usurpadores. Yo quiero recordar que en diciembre de 2015, la Asamblea Nacional, en estado ya moribundo, porque ya se había elegido la mayoría de la alternativa democrática, el 6 de diciembre del 2015, bueno, en los últimos días de la plenaria de la Asamblea Nacional, de sus sesiones, se eligen magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 13 titulares, 21 suplentes. Todos ellos no cuentan ni con el aval profesional ni con los méritos personales para ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces estamos ante un tribunal que está repleto no de magistrados, no de jueces independientes y parciales, sino más bien de unos usurpadores que lo que hacen es seguir orden directa del gobierno nacional encabezado por Nicolás Maduro. Ahora, cuando tenemos un... ¿Aló? Sí. Doctor Apit, estamos hablando con Juan Carlos Apit, profesor universitario, abogado, especialista en Derecho Constitucional. Cuando se tiene a un tribunal con estas características, con estas actuaciones, jugando este papel, este rol, en un país en una crisis tan aguda, una crisis que no tiene una deriva definida, pero pareciera no ir por un camino bueno para nadie, ¿cómo se puede enfrentar? Bueno, muchos abogados nos acudimos temprano en los meses de enero, en el mes de enero, para expresarle a los directivos de la Asamblea Nacional que había un procedimiento claro y definido para dejar sin efecto ese nombramiento, porque el procedimiento que se siguió para la designación de esos magistrados no se atuvo a lo que establece la ley del Tribunal Supremo de Justicia y los reglamentos especiales. Entonces, simplemente al viciarse el procedimiento, toda esa designación fue nula. Ahora, lamentablemente, esa decisión se tomó, creo que tarde, la dejó sin efecto el Tribunal Supremo de Justicia, y ya hoy lo que cabe es simplemente, viendo estas más de 38, 39 sentencias, determinar que al ser sentencias inconstitucionales, como lo dice el artículo 25 constitucional, son actos nulos y no deben ser acatados. La Asamblea Nacional puede perfectamente mañana mismo sesionar para fijar la responsabilidad política del presidente de la República en virtud del cumplimiento de los deberes y obligaciones inherentes a su cargo. No por esta grotesca sentencia de la Sala Constitucional puede la Asamblea Nacional dejar de cumplir con sus funciones, con sus atribuciones. El artículo 207 de nuestra Constitución es claro. La Asamblea Nacional tiene competencia para fijarle responsabilidad política a cualquier funcionario público. Ahora, si este Tribunal Supremo llegase a emitir una sentencia que termine de verdad de proscribir, desde su punto de vista legal, lógicamente, la existencia de la Asamblea, ¿cómo se evita que se derrumbe lo poco que queda de institucionalidad? Pero es que en Venezuela no hay institucionalidad, porque en Venezuela no hay democracia. El gobierno nacional entiende que hay un solo poder, el que ejerce Nicolás Maduro. Cualquiera que disienta de las órdenes del presidente de la República sencillamente no se toma en cuenta. Todos los poderes están subsumidos en el gobierno nacional. Esa es la crisis de institucionalidad que tenemos en Venezuela. En Venezuela no hay poder electoral, en Venezuela no hay poder judicial, en Venezuela no hay poder ciudadano, en Venezuela se ha aniquilado al poder legislativo, pues el gobierno nacional, el poder ejecutivo considera que el poder es uno solo, que es el de ellos, el de Nicolás Maduro. Solamente no hay institucionalidad, sino que para que eso sea así, se han puesto de espaldas a la Constitución. ¿Y qué hacemos, doctor Apis, con esa cosa que se llama Constitución? Bueno, la misma Constitución te da la respuesta frente a la situación que estamos sufriendo. El artículo 334 de esa Constitución te dice claramente que ante el desconocimiento de los derechos, de las garantías, de la Constitución, aunque sea de hecho, todos los venezolanos, todos los ciudadanos tenemos el deber
de luchar por el restablecimiento del texto constitucional. Y entonces, ¿qué es lo que queda? Bueno, salir a la calle a reclamar de forma pacífica y sin armas nuestros derechos, para hacer reconducir al gobierno por el conducto constitucional. Pero estamos entrampados, doctor, porque esta sentencia prohíbe eso. Mire, yo creo que un pueblo unido que reclama sus derechos no se va a frenar por lo que diga una sentencia. El papel aguanta todo. No creo que el pueblo sea así. Bien, muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Apitz, abogado, profesor universitario, especialista en Derecho Constitucional, por darnos esta entrevista aquí a la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Vamos a hacer una pausa. Hoy estamos en la versión compactada porque a 7:15 de la noche comienza la antesala del juego Magallanes-Zulia. Y como saben ustedes, RCR es la señal matriz de las transmisiones del circuito de los navegantes del Magallanes en el béisbol profesional venezolano. Paréntesis y ya regresamos. 6:24. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Ciudadano, conoce tus derechos. Tener acceso a una alimentación adecuada es un derecho humano universal. En la mayoría de los países, el Estado está obligado constitucionalmente a garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La especialidad del restaurante Montana Grill es la carne en todas sus presentaciones y cortes, pero también encontrarás sopas, aves, pescado y más. Todo fresco, preparado al momento y sabroso. Restaurante Montana Grill frente a la Plaza Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Llegamos, bailando nuestra parranda y le pusimos, hay muchas ganas para que goces tu diciembre. Los puntos de venta Banesco prendieron una parranda de tickets premiados. Pasa tus tarjetas por un punto de venta Banesco porque tus compras te pueden salir gratis en esta Navidad. Banesco contigo. ¿No ha hecho su cocina empotrada todavía? Cocibela le ofrece la más alta calidad al mejor precio, complaciéndolo en lo que quiera, con el 20% de descuento. Todo tipo de financiamiento, atendido por expertos diseñadores. 0414-284-5895, 451-6109. Cocibela de ensueño. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. 6:26 minutos aquí en RCR 750 AM. En la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez les habla Pedro Prado. Vamos a nuestra sección de elementos. ¿Elementos que son? Elementos informativos que consideramos importantes que la gente los sepa y que los recuerde en este día, cuando estamos al final de la tarde y estamos en el resumen de las cosas. El primero tiene que ver con el tema que venimos abordando y con el cual hicimos una entrevista con el jurista Juan Carlos Apitz. El tema de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. El dirigente y diputado por Primero Justicia, Tomás Guanipa, emitió una declaración respecto a eso, fijó una posición. Escuchemos lo que dijo en el día de hoy. Hoy
queremos ratificar desde Primero Justicia que ninguna sala constitucional nos va a impedir a nosotros a movilizarnos, a marchar por cualquiera de las partes de que en Venezuela tengamos que hacer para exigir la justicia que hace falta para que podamos echar para adelante. Que una madre que no tiene que darle de comer a su hijo tiene derecho a ir a un ministerio a exigir que se cumplan con los presupuestos y con una economía que le pueda dar a la gente alimentos. Que una persona que no tiene medicinas y que va a un hospital que no funciona, tiene derecho a ir al Ministerio de Sanidad a exigir que se cumpla con el deber constitucional de darle salud a los venezolanos. Que una persona que pierde un hijo producto de la violencia tiene derecho a protestar en los cuerpos de seguridad para que en Venezuela se respete la vida. Ningún burócrata de la Sala Constitucional nos va a impedir a nosotros salir a luchar en las calles de Caracas lo que el pueblo tiene derecho a conquistar, que es la libertad, que es la democracia y que es el derecho a vivir en un país donde se respeten las libertades. Por eso hoy ratificamos nuestra convocatoria para mañana, a las 9 de mañana, desde la calle Hélice, en Chacao, que todos nos acompañen a la marcha por las medicinas, a la marcha de los récipes, a las marchas en las que estamos exigiendo que se permita la ayuda internacional para que lleguen a Venezuela las medicinas necesarias para la gente. Si creyeron que con esa sentencia nos van a doblegar o nos van a amedrentar, se equivocaron los señores del PSUV que están allí. Nosotros vamos para la calle y en la calle nos vamos a ver pacíficamente para defender nuestros derechos ciudadanos, a vivir en libertad y a conseguir que esa libertad rescate el voto para todos los venezolanos. Bien, ese era Tomás Guanipa, dirigente de Primero Justicia, diputado por la unidad ante la Asamblea Nacional. Y es verdad, mañana se ha convocado la que llaman la Marcha de los Récipes, que encabezan un grupo de parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil para protestar precisamente por la crisis de medicinas o la falta de medicinas que azota prácticamente todo el territorio nacional. Es difícil que una persona, sea del estrato que sea, de la condición que sea, pueda conseguir una medicina fácilmente en cualquier farmacia del país. Aquí, lógicamente, nosotros somos testigos. Aquí tengo un servicio público. Se necesita con urgencia enterogermina para Marjorie Natera, 0212-864-5563. Enterogermina. Yo entiendo, soy desconocedor de verdad de los términos médicos y de las fórmulas y de todo lo que sea farmacéutico, pero la enterogermina, yo recuerdo que no era o no es un medicamento de esos complicados. Siempre entendí que era muy fácil conseguirlo, siempre supe que era muy fácil conseguirlo en cualquier farmacia, y este tipo de cosas, incluso la aspirina ya no se consigue, y aspirina las vendían hasta en las bodegas de los barrios más pobres de este país. A esto nos han traído estos señores que están soportados sobre las bayonetas de unos militares o de un grupo de militares que solamente ven sus beneficios, y sostenidos y apoyados y respaldados por un grupo de señores que se dicen magistrados del tribunales supremos, en este caso, que interpretan la ley simplemente para convalidar vagabunderías que lo que hacen es oprimir y hacer más dura y más invivible la vida de millones de venezolanos. Pero bueno, ayer, recordando y estando nuevamente en los elementos, ayer hubo un nuevo conflicto casi que personal en el Parlamento venezolano, en la Asamblea Nacional. Estuvieron a punto de irse a los puños el diputado de la oposición, Guzmán, y el diputado jefe de la bancada del gobierno, Héctor Rodríguez. ¿Por qué? Porque el diputado Guzmán estaba tomando su derecho de palabra, y en una de las cosas en las cuales, o mejor dicho, en uno de los momentos en los cuales estaba dirigiendo al tema o haciendo explicaciones sobre el tema que estaba abordando, una de las damas de la bancada del gobierno lo encaró y le expresó ciertos adjetivos. El diputado Guzmán le dijo: cállate, vampira, por favor, cállate.
Y recuerdo que en el día de ayer, Eduardo Llanes, nuestro operador aquí en RCR, me recordó, valga la redundancia, me refrescó que a esa señora, que en este caso hablamos de Tania Díaz, la diputada Tania Díaz, la periodista Tania Díaz, la expresidenta de BTV y exministra de Comunicaciones Tania Díaz, no fue precisamente el diputado Guzmán quien le endosó el rótulo de vampira a ella y a un grupo más. Quiero que recordemos quién fue la primera persona que llamó vampira o tachó o apostrofó de vampira a la señora Tania Díaz. Escuchemos este audio, por favor. Mierda. Venezolana de Televisión se le acaban de entregar ahorita a lo que nosotros llamamos el grupo de los vampiros. ¿Quién es el grupo de los vampiros? El hermano Jorge Arriaza, Gustavo Arriaza, Rubén Hernández, Tania Díaz, todos ladrones que los sacó el comandante por ladrones, porque la ministra, cuando fue ministra Tania Díaz, fue ministra de Información y Comunicación, no duró 3 meses, y se robaron todos los reales que pudieron de Venezolana de Televisión, volvieron a entrar, ahí están. Los trae Cilia. Ese es el grupo Los Vampiros, está vinculado a Cilia. Vamos a hacer eso. Bien, ustedes saben de quién es esa voz. Ustedes saben quién emitió esos adjetivos. Eso es público, eso está en las redes, eso está en cualquier sitio que ustedes puedan investigar. Esta persona todavía tiene un programa en Venezolana de Televisión, es uno de los adalides de esta revolución, uno de los luchadores comunicacionales de esta revolución, y fue el primero que le enrostró a esta diputada el calificativo de vampiro a ella y a un grupo adicional que supuestamente está vinculado con ella. Y eso, el término vampiro, que fue emitido ayer por el diputado Guzmán, quien dio sus justificaciones en el día de hoy, y a quien nosotros no tenemos por qué justificar tampoco, le provocó que tuviera un agrio y duro enfrentamiento con Héctor Rodríguez. Además, la señora Tania Díaz va a demandar a Guzmán, a Rafael Guzmán, y esto fue lo que dijo. Bueno, mira, el reglamento de interiores y debates de la Asamblea Nacional, que es una ley, prohíbe expresamente ese tipo de ofensa, ese comportamiento lamentable que vimos el día de ayer. Lo primero que vamos a hacer desde el Bloque de la Patria es exigir a la directiva de la Asamblea Nacional que aplique las sanciones de reglamento, las sanciones de ley a este diputado, que están establecidas en esa ley de la República. Lo otro, no solamente, yo creo que lo más grave de lo que dijo ayer el diputado Guzmán, no fue la ofensa personal que hizo contra mí allí. Lo más grave fue la ofensa que hizo contra las magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, particularmente contra las magistradas de la Sala Constitucional. Yo no sé si lo escucharon, pero él se refirió a la Sala Constitucional de una manera muy vulgar. La comparó con una expresión muy vulgar que yo no voy a repetir ahora aquí, pero que amerita que activemos a las mujeres de la patria para acompañar una demanda que ya nuestra queridísima y heroica María León introdujo ante la Fiscalía General de la República, para dejar claro que ese tipo de acciones no caben en esta Venezuela, que no puede ser que se permita a una fracción política, a cualquier ciudadano, mucho menos a alguien que tiene el voto popular, que se le permita expresarse de esa manera contra la mujer, sí, que es lo primero. Ya Ernesto ha dicho todas las reivindicaciones que tenemos, pero sobre todo el lugar que nos hemos ganado las mujeres en Venezuela. Bien, esa era la diputada Tania Díaz, argumentando por qué va a ir al Ministerio Público a demandar a el diputado Guzmán por las supuestas ofensas, Rafael Guzmán, las supuestas ofensas que emitió no solamente contra ella en la sesión de ayer, cuando la llamó vampira, sino contra todas las mujeres, incluyendo las magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Lógicamente, el Ministerio Público actuará en consecuencia, como siempre lo ha hecho, favoreciendo este tipo de solicitudes. Y veremos otra vez cómo se emitirá
una decisión que seguramente no va a favorecer a este diputado ni a otros diputados de la oposición. Bien, vamos a hacer un paréntesis, señor Eduardo Llanes, y ya regresamos. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Lo logramos. De 290 ciudades de América Latina y el Caribe que se postularon al concurso Mayor Challenge de Bloomberg Philanthropies, Caracas quedó entre las 20 finalistas, con una propuesta de la Alcaldía Metropolitana para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad y movilidad reducida que viven en sectores populares. En la Alcaldía Metropolitana seguimos dando la cara por la ciudad. Caracas, ciudad para la vida. Tu carro tiene problemas de electricidad, necesita un electroauto confiable, entonces no pierdas tiempo y llévalo a la Quinta Repuestos y Accesorios. Tu electroauto confiable donde no te engañarán. Y por el precio ni te preocupes. Acércate a la avenida San Sebastián, calle del Hambre en La Trinidad. Teléfono 0212-945-4342. La Quinta Repuestos y Accesorios, solución profesional a tu alcance. ¿Tienes tiempo jugando banca por una lesión deportiva? No dejes que un esguince o una lesión de ligamentos te lo impida. Ven a Global Therap para recuperarte con los mejores tratamientos de rehabilitación y aplicación de kinesiotaping. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India deleita tu paladar. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. 6:40 minutos aquí en La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Y como le dijimos ayer, ante la ausencia de Miguel Ángel, ya él se reincorpora la semana que viene, hemos, por necesidad de producción, suspendido un tanto o pospuesto un tanto la emisión de los Rácata de Miguel Ángel, es decir, los versos sin empacho, porque ya hemos repetido varios. Y por respeto a ustedes, vamos a esperar a que Miguel nuevamente use su capacidad creativa para emitir los nuevos Rácata. En sustitución, ayer pusimos una gaita, ya que estamos en el umbral de las Navidades o del mes de diciembre. Lógicamente, los zulianos ya tienen esa tradición de arrancar su temporada navideña musical desde el mes de junio, y por eso ayer le pusimos una gaita. Hoy le vamos a poner otra también, porque este viernes es el Día de la Chinita, el tradicional Día de la Chinita. Vamos a escuchar, para refrescar un poquito y para estar siempre en la onda noticiosa y de lo que nos acontece, una gaita que tiene que ver con los señores estos que se han vuelto los reyes de los supermercados, y los reyes entre comillas, como son los bachaqueros. Y la gaita se llama la gaita de la harina pan, y sus autores y intérpretes son los gaiteros de mamá o de mama. Escuchemos. María, vamos enseguida pa' que los chinos ligeros, antes que los machaqueros arrasen con la comida. Leche, harina precocida y el azúcar les llegó. Arroz, pero pollo no, es no llevarte mi vida. María, vamos enseguida pa' que los chinos ligeros, antes que los machaqueros arrasen con la comida. Leche, harina precocida y el aceite les llegó. Arroz, pero pollo no, es no llevarte mi vida. Y con ustedes, gaiteros de mama. Los productos regulados por su esencia tan que brillan,
el arroz, la mantequilla y el pollo beneficiado. No hay en los supermercados leche ni crema dental, y el aceite vegetal no se ve por ningún lado. María, vamos enseguida pa' que los chinos ligeros, antes que los machaqueros, arrasen con la comida. Leche, harina precocida y el azúcar les llegó. Arroz, gracias pero a Dios. pollo no, es mollejaste mi vida. María, vamos enseguida pa' que los chinos ligeros, antes que los machaqueros, arrasen con la comida. ¡Ey! Sacaron leche, sacaron harina, pero azúcar no llegó. Arroz, pero pollo no, es mollejaste mi vida. Pollo será el pollo frito, porque el frito desapareció. Si hay algo que me incomoda es salir a machaquear, pero para poder comprar, eso es lo que está de moda. No hay galletas de soda, no hay carne ni servilletas, y al pueblo aprietan y aprietan, las está pagando todas. María, vamos enseguida pa' que los chinos ligeros, antes que los machaqueros, arrasen con la comida. Leche, harina precocida y el azúcar les llegó. Arroz, pero pollo no, es mollejaste mi vida. María, vamos enseguida pa' que los chinos ligeros, antes que los machaqueros, arrasen con la comida. ¡Ey, María Romero! Es mollejate que vienen los bachaqueros, mija. Arroz, pero pollo no, es mollejaste mi vida. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó? No te vais a colar, no sé. Digo, mijo, hace la cola. Una cola me calé con el sol a medio freo y no encontré pa' mi aseo jabón ni papel toalé. No había azúcar ni café, ni huevos ni margarina, para abastecer la cocina. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. María, vamos enseguida pa' que los chinos ligeros, antes que los machaqueros, arrasen con la comida. Leche, harina precocida y el azúcar les llegó. Arroz, pero pollo no, es mollejaste mi vida. María, vamos enseguida a Adolfo Navega, ahí la tenéis, hermano mío. Arrasen con la comida. ¡Ay, bastión! ¡Qué molleje cola! Y el sol a medio freo, María. No, 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 no. Arroz, pero pollo no, es mollejaste mi vida. Más nada. Bien, esas eran gaiteros de mama con la gaita del harinapán, y ahí referían a esos personajes terribles que se llaman los bachaqueros. Bien, vamos con las 4 del patíbulo y después cerramos con, hablando de Navidad, con una información importante. La primera, de acuerdo con el portal informativo oficialista La Iguana, al gobierno no le preocupa para nada que el dólar no oficial, es decir, el paralelo, se haya disparado. Yo opino, ¿acaso a estos señores alguna vez le ha preocupado lo malo que le sucede al país? Sobre todo si eso es un tremendo negocio para que ellos sigan haciéndose ricos. La segunda, según autoridades colombianas, en un periodo de 3 meses, 11 millones de venezolanos han cruzado la frontera para comprar comida y medicina. Yo opino, esos funcionarios colombianos sí son mentirosos. ¿Qué bombas tienen? En Venezuela comemos 5 veces al día, tenemos comida suficiente para 3 naciones, se reparten casi 1 millón de medicamentos mensuales en todos lados y todos somos felices cual lombrices. ¿Verdad, ministro? ¿Verdad, Nicolás? La tercera, más de 15.000 médicos venezolanos han emigrado del país hasta el 2015. Yo opino, estas son las noticias que nos enferman el alma a todos. La cuarta, oigan bien esto. En el recinto carcelario de La Unión, dependencia de la policía de Lara, un reo fue decapitado y le extrajeron sus vísceras por haberse robado un plato de comida.